BASC, confianza y seguridad certificadas. BASC te pasa la bola. Si detrás de esta exportación no hay trazabilidad, tenemos un problema. BASC te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo. Porque la seguridad no es un juego. Saludos amigos de Convergente TV, Televisión Global. Bienvenidos a su programa Geopolítica en Debate, un espacio de análisis de los problemas de la paz, de la guerra y del orden internacional. En esta oportunidad con el editorial La Segunda Guerra Fría. Han pasado más de 3 décadas desde el colapso de la Unión Soviética y el mundo parecía haber entrado en una era unipolar bajo la hegemonía de Estados Unidos. No obstante, los últimos años han demostrado que aquella supremacía fue más efímera de lo previsto. La historia, en su curso pendular, ha retornado hacia una nueva confrontación entre potencias, diferente en sus formas, pero semejante en su esencia a la antigua Guerra Fría. Hoy asistimos a la conformación de un nuevo orden, o más bien desorden geopolítico, donde los viejos antagonismos se reinventan bajo el signo de la competencia tecnológica, económica y militar. Esta fase, que muchos analistas llaman ya la Segunda Guerra Fría, es el resultado de la reconfiguración del poder global entre Estados Unidos, Rusia y China, y de la emergencia de focos de tensión en regiones críticas como Oriente Próximo y América Latina. Tras la disolución del bloque soviético, Estados Unidos creyó haber asegurado su supremacía en forma indefinida. Francis Fukuyama, recordándolo, proclamó el fin de la historia y el triunfo universal de la democracia liberal. Pero la historia, como ironizó Hegel, jamás se detiene, se transforma. El siglo XXI trajo consigo una redistribución del poder, marcada por la reaparición de Rusia como potencia militar, la expansión económica de China, la crisis del multilateralismo y el retorno del nacionalismo en Occidente. El mundo unipolar se dio paso a un sistema multipolar, inestable y competitivo, donde la hegemonía ya no se impone solo por la fuerza, sino por la capacidad de dominar la tecnología, la información y los recursos estratégicos. En este nuevo escenario, los Estados Unidos sigue siendo la potencia más influyente, pero enfrenta un desgaste estructural. Su política exterior, sobre todo con el gobierno del presidente Trump, adopta un tono abiertamente nacionalista, proteccionista. Trump ha considerado obsoletas las alianzas tradicionales y ha desmantelado varios pilares del orden liberal internacional, construido tras 1945 al término de la Segunda Guerra Mundial. Su visión geopolítica ha implicado un repliegue de la cooperación global y una reafirmación de la soberanía como principio rector. En el terreno militar, su decisión de reactivar las pruebas nucleares tras casi 3 décadas de moratoria marca un hito simbólico, el retorno a la lógica de la disuasión. La demostración de fuerza se convierte nuevamente en el lenguaje diplomático, evocando los años más tensos de la Guerra Fría. El Washington Post registró la orden presidencial de reiniciar ensayos nucleares como una advertencia dirigida no solo a Rusia, sino principalmente a China, en momentos en que Beijing avanza hacia la paridad estratégica con Washington. Por su parte, Rusia ha reconfigurado su papel internacional bajo el liderazgo de Putin. Tras el colapso de la Unión Soviética, el país ha experimentado una profunda crisis económica y moral. Pero desde comienzos del siglo XXI, el Kremlin ha logrado reconstruir su capacidad militar y su influencia global. La invasión de Ucrania en el año 2022 marcó el punto de inflexión. Moscú desafió abiertamente al orden occidental y demostró que la disuasión nuclear seguía siendo un instrumento político. Con el desarrollo de nuevas armas estratégicas, tal es el caso del torpedo Poseidón de propulsión nuclear, esto según los reportes de Reuters, Rusia ha retomado la retórica del equilibrio del terror. No se trata ya del comunismo contra el capitalismo, sino un desafío geopolítico en torno a la distribución del poder, la soberanía y la influencia.
El tercer vértice de este triángulo global es China, cuya progresión internacional ha sido el fenómeno más transformador del siglo XXI. Su estrategia combina paciencia histórica, ambición tecnológica y expansión económica. El proyecto de la Franja y la Ruta simboliza un nuevo imperialismo de infraestructura que busca asegurar rutas comerciales y dependencias financieras. De acuerdo con el The Economist y el New York Times, China podría alcanzar hacia el 2030 la paridad nuclear con Estados Unidos y Rusia, al tiempo que consolida su liderazgo en inteligencia artificial, semiconductores y energía verde. Sin embargo, su ascenso ha generado una reacción de contención occidental materializada en la guerra tecnológica, por poner un ejemplo, la llamada guerra de los chips. En este contexto de competencia global, Oriente Próximo y América Latina se han convertido en escenarios periféricos donde se dirimen intereses estratégicos. En Oriente Próximo, la tensión entre Irán e Israel, las alianzas fluctuantes entre Arabia Saudita y la reconfiguración de los acuerdos energéticos tras la guerra de Ucrania han devuelto al petróleo su rol de instrumento geopolítico. En América Latina, la situación de Venezuela ofrece un ejemplo paradigmático. Su vínculo con Rusia y China, su rol como reserva energética y su antagonismo con Washington la colocan en el centro de una disputa simbólica. La amenaza de intervención norteamericana para deponer a Nicolás Maduro, las sanciones económicas y la presencia naval de Estados Unidos frente a sus costas recuerdan, o nos recuerdan más bien, a la crisis de los misiles de Cuba del año 1962, aunque en un contexto muy distinto, el de un hemisferio occidental fracturado y de un orden global en crisis. La Segunda Guerra Fría, consecuentemente, no se define tanto por la ideología como por el control de los recursos, la tecnología y la narrativa. Los conflictos ya no se libran necesariamente en los campos de batalla, sino en los laboratorios, las redes y los mercados financieros. Las sanciones, las campañas de desinformación, la inteligencia artificial y la manipulación de datos son las nuevas armas. De allí surge el concepto de guerra híbrida, que combina instrumentos militares, económicos, mediáticos y cibernéticos. En este sentido, el ciberespacio y el control de la información son las trincheras del siglo XXI. Uno de los rasgos definitorios de esta etapa es también el declive del multilateralismo. Las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, la OMC, pilares del orden liberal, han perdido eficacia frente al retorno del poder nacional. Las grandes potencias recurren cada vez más a coaliciones temporales y acuerdos bilaterales para avanzar en sus intereses. Como sepa el país, el diario País, la geopolítica actual se parece más bien a un sistema de placas tectónicas que se rozan y colisionan sin un eje rector ni equilibrio duradero. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, las sanciones a Rusia y la crisis energética europea son expresiones de esta fragmentación del sistema global. La carrera armamentista vuelve a ocupar el centro del escenario. Rusia y Estados Unidos ensayan misiles hipersónicos y sistemas antiespacio. China desarrolla submarinos estratégicos y Corea del Norte continúa desafiando las sanciones internacionales con sus pruebas balísticas. A diferencia de la Guerra Fría clásica, esta vez las potencias no buscan tanto la destrucción del adversario, sino la interdependencia controlada, una suerte de equilibrio inestable en el que todos dependen de todos, pero nadie confía en nadie. El resurgimiento de la confrontación global tiene también un componente civilizatorio y cultural. Mientras Occidente defiende los valores democráticos y liberales, los bloques emergentes reivindican la soberanía y la identidad nacional frente a lo que consideran una hegemonía moral del Occidente globalizado. Este enfrentamiento de narrativas configura una nueva dimensión de la geopolítica, donde la información, la cultura y la percepción pública son instrumentos de poder tan decisivos como lo son los ejércitos. El impacto de esta Guerra Fría es profundo. En términos políticos, debilita la cooperación internacional frente a desafíos comunes como el cambio climático o las migraciones. En lo económico, acelera el desacople entre las economías occidentales y las asiáticas, fragmentando el comercio mundial. En lo tecnológico, divide la red global en dos ecosistemas digitales, uno bajo estándares occidentales y otro bajo control chino. En lo militar, se incrementa el riesgo de accidentes o malentendidos estratégicos que podrían derivar en un conflicto mayor.
En América Latina el desafío consiste en no convertirse nuevamente en terreno de disputa entre potencias. El caso venezolano, el ascenso de gobiernos con orientación hacia China o Rusia y el control de recursos estratégicos como el litio, esto en el triángulo andino, podrían reconfigurar el mapa de las alianzas regionales. La Segunda Guerra Fría no es un retorno al pasado, sino la manifestación contemporánea de un patrón histórico, la lucha por el poder global. Si la primera se libró bajo el signo de la ideología, esta segunda se libra bajo el signo de la supervivencia, de la tecnología y de la información. La humanidad se halla nuevamente en una encrucijada. La pregunta ya no es quién dominará el mundo, sino más bien si el mundo podrá sobrevivir a sus dominadores. En definitiva, el planeta entero parece un tablero donde las piezas se mueven con rapidez y sin reglas claras. Los imperios digitales sustituyen a los viejos territorios coloniales, los datos reemplazan el petróleo, los algoritmos se vuelven armas y mientras tanto la historia, esa vieja arquitecta del destino humano, parece repetir su lección más amarga, que el poder, cuando no se somete a la razón, conduce inevitablemente al abismo. Gracias y hasta la próxima. BASC, confianza y seguridad certificadas. BASC te pasa la bola. Si detrás de esta exportación no hay trazabilidad, tenemos un problema. BASC te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo. Porque la seguridad no es un juego.